Saludos a todos. Hoy vamos a hablar del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural que se origina en Italia a finales del siglo XIV y de ahí se propaga a toda Europa. En España llega en el siglo XVI. Es decir, el Renacimiento es un movimiento a nivel cultural, no afecta a la vida diaria, que tiene su origen en Italia, en el siglo XIV. Sin embargo, las ideas del Renacimiento llegan a España 2 siglos después, en el siglo XVI. Quiero que pienses en el significado de la palabra renacimiento. ¿Qué significa renacimiento? Piénsalo. Si buscamos en el diccionario, renacimiento significa acción de renacer. Vamos a buscar qué es renacer. Renacer es volver a nacer. ¿Y qué es lo que vuelve a nacer en el siglo XVI en España? Renacen los modelos griegos y romanos. Quiero que respondas ahora a una segunda pregunta. Observa estas 3 fotografías. ¿Entre qué 2 edificios encuentras similitudes? La respuesta correcta es entre el 1 y el 2. El 1 es el Panteón de Agripa, construido durante época romana. El segundo es un templete, el templete de San Pedro, construido durante el Renacimiento. Como ves, entre uno y otro hay múltiples semejanzas, a pesar de que hay una distancia de siglos. Lo mismo ocurre en escultura. A la izquierda tenemos el Discobro de Mirón, creado en época griega. A la derecha, el David de Miguel Ángel, creado durante el Renacimiento. Entre una y otra escultura, ¿sabes cuántos años hay de distancia? 1000 años. ¿Te imaginas que en el año 3016 se volviera a poner de moda esto? Volvemos a la historia. ¿Dónde se sitúa en la época griega y romana? En la Edad Antigua. La Edad Antigua comienza en el año 3500 a.C., cuando se crea la escritura, y finaliza en el año 476, cuando cae el Imperio Romano. ¿Qué edad viene después de la Edad Antigua? La Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 y finaliza en el año 1492, con el descubrimiento de América. Después de la Edad Media viene la Edad Moderna, que comienza en el año 1492 y finaliza en el año 1789 con la Revolución Francesa. En la Edad Antigua situamos la escritura y Grecia y Roma. En la Edad Media, las Cántigas de Amigo, el Mester de Clerecía, Jorge Manrique o la Celestina. ¿Te suena, verdad? ¿Y qué situamos en la Edad Moderna? El Renacimiento. Como te decía al principio, el Renacimiento llega a España en el siglo XVI. ¿Quién reina en España en el siglo XVI? Carlos I de España. Este es Carlos I pintado por Tiziano. Vamos a hacer un repaso a su árbol genealógico. Sus abuelos fueron los reyes católicos, Fernando e Isabel. Quizás te suenen más estos reyes católicos. Tuvieron 2 hijas, Catalina y Juana. A lo mejor te suena más esta Juana. Juana fue conocida en la historia como Juana la Loca, que se casó con Felipe, llamado el Hermoso. Ambos tuvieron varios hijos. De entre ellos nos quedamos con Carlos I, porque fue el que gobernó en España. Carlos I tuvo después más hijos y fue Felipe II el que reinó. Por lo tanto, durante el Renacimiento reinan en España Carlos I y Felipe II. Estas son todas las posesiones de España durante ese siglo. Fíjate en que no solo teníamos el territorio actual de la península ibérica, sino que además teníamos posesiones en Europa. Al otro lado del Atlántico, en América, también
todo lo verde era territorio español. ¿Ahora entiendes por qué se habla tanto español en América? También teníamos territorios en África, en Oceanía. Digamos que España era en el siglo XVI lo que actualmente es Estados Unidos, toda una potencia. Sin embargo, el siglo XVI no fue todo positivo. Normalmente se suele decir que el siglo XVI es un siglo de prosperidad durante la primera mitad, que es durante la que reina Carlos I. ¿Por qué? Porque había dinero que traía de América. La población creció muchísimo. Sin embargo, había mucha miseria, porque los precios de los productos eran muy bajos. El reinado de Felipe II fue menos próspero. Había muchos territorios que mantener y eso le ocasionó numerosas guerras. Además, Felipe II se cerró un poco hacia adentro y la religión tuvo un papel excesivo. ¿Reconoces este monasterio? Es el monasterio del Escorial, que fue mandado construir por Felipe II. Vamos a ver ya por último las características del Renacimiento a nivel general que van a tener repercusión en nuestra literatura. Pero antes quiero que sepas la diferencia entre dos conceptos, el teocentrismo y el antropocentrismo. La Edad Media está dominada por el teocentrismo y no es que Teo sea el centro del universo. El teocentrismo es una doctrina, es un pensamiento por el que se considera que Dios es el centro del universo. De ahí el peso tan importante que tiene la religión en la literatura que hemos estudiado durante la Edad Media. El Renacimiento, sin embargo, está dominado por el antropocentrismo, que significa que el hombre es el centro del universo. Por lo tanto, junto a la primera característica del Renacimiento, que es la del antropocentrismo, tenemos otras, como la imitación del arte grecorromano e italiano. Esto ya lo hemos dicho al principio, ¿verdad? Se imita Grecia y Roma, y como el Renacimiento surge en Italia, también se imita Italia. La tercera característica tiene que ver con los temas. Tanto en literatura como en pintura, ¿qué temas dominan? La naturaleza, la mujer y el amor. Sin embargo, como España va a ser peculiar y nuestro Renacimiento va a tener mucho peso, mucha influencia de la tradición medieval, de la tradición anterior. ¿Me dejas que comprobemos juntos estas características con diversos textos?